Los riñones son órganos muy importantes, por eso ten mucho cuidado, ya que algunos alimentos pueden dañarlos por completo. El cuerpo humano se constituye de una serie de sistemas que posibilitan el funcionamiento orgánico, de manera que, si uno falla, es muy posible que los demás también lo hagan. En tal sentido, muchas personas buscan cuidar la función cardíaca, la cerebral y hasta la inmune, pero se olvidan de uno de los órganos más importantes del cuerpo, el riñón. En el cuerpo se encuentran dos riñones que, en conjunto con otras estructuras, conforman el sistema renal. Este es un sistema con relevancia e indispensable para el resto de los sistemas del organismo, ya que se encarga de eliminar desechos en la sangre. Asimismo, es la actividad renal la que le confiere buenas condiciones a la sangre, de manera que ésta posea los nutrientes que necesitan los demás sistemas y esté desprovista de desechos que pueden perjudicar al cuerpo. Si no se cuida la salud renal, es posible que se desencadenen afecciones graves que afectan inmensamente la calidad de vida de las personas. Por ello, presentamos algunos alimentos que pueden afectar tu salud renal sin saberlo. Sal de mesa. La sal se utiliza ampliamente para darle sabor a las comidas. Esto se realiza en todos lados, en casa, en restaurantes y en las industrias procesadoras de alimentos. De hecho, la sal es necesaria para el cuerpo. Sin embargo, el problema surge cuando se utiliza en exceso. En la estructura química de la sal se encuentra el sodio, un mineral con gran trascendencia a nivel orgánico. Este participa en procesos neuronales, cardíacos y renales. Cuando hay un sobreconsumo, el cuerpo responde inmediatamente para restablecer los niveles de sodio, ya que el exceso puede desencadenar graves consecuencias. Aunque el organismo actúa, el consumo desproporcionado de este mineral genera un aumento en la presión arterial, lo que afecta el bienestar general del cuerpo. La función cardíaca se eleva a niveles preocupantes y los riñones se ven abrumados, ya que deben inducir la excreción de todo lo consumido. Es una secuencia lógica, mientras mayor sea el trabajo y esfuerzo, mayor será la probabilidad de que existan daños colaterales. De tal manera, el organismo sufre las consecuencias del exceso. Si una persona lleva un estilo de vida donde el exceso de sodio es constante, el riesgo de afectar irreparablemente tanto los riñones como el corazón es inminente. No hay que privarse de él, pero el control y la conciencia en el consumo son imperantes. El mayor aporte sódico se presenta en alimentos procesados, enlatados y condimentos, por lo que también tendrás que limitar su ingesta. Puedes leer en la etiqueta de cada producto el porcentaje de sodio para hacerte una idea de su magnitud. Azúcar. El azúcar es un excelente edulcorante, pero puede causar diversos problemas. El consumo excesivo de este alimento provoca un aumento importante de la glucosa en la sangre, lo que puede desencadenar otros problemas graves de salud. En condiciones normales, este incremento es rápidamente utilizado por las células como nutriente. Cuando se presenta una abundancia exagerada, aumenta la probabilidad de que pueda afectar a los vasos sanguíneos, especialmente aquellos ubicados en la nefrona renal. Si el abuso es constante, los vasos renales terminan cediendo y disminuyen su eficacia, afectando notablemente el funcionamiento del sistema. De esa manera, las personas pueden comenzar a presentar insuficiencia renal hasta llegar al punto en que el riñón ya no funcione. Este riesgo es muy común en personas diabéticas, e inclusive dicha enfermedad crónica forma parte de los factores que desatan la crisis renal. Refrescos. Los refrescos o bebidas azucaradas suelen contener un exuberante porcentaje de edulcorantes, lo que eleva notablemente sus niveles en la sangre, produciendo falla renal a largo plazo. Sin embargo, el mayor problema de estas bebidas se debe a los aditivos agregados para conseguir su color, sabor y estabilidad. Estos aditivos son netamente sintéticos, lo que introduce en el cuerpo químicos que pueden causar daño. El exceso de estos aditivos puede generar una acumulación de desechos en la sangre, promoviendo la formación de cálculos renales. Aunque su tamaño es similar al de una piedrita, afectan notablemente la salud y la función renal. Carne y lácteos. Tanto los lácteos como la carne forman parte de una dieta balanceada y nutritiva. Sin embargo, su exceso no es saludable. El aporte proteico que contienen ambos alimentos es significativo, por lo que, si se consumen en demasía, generan una sobrecarga en el organismo. Además, son complejos de metabolizar, ya que resultan ser pesados, lo que implica un esfuerzo extra para los riñones. Mantequilla. En el cuerpo, los sistemas están interconectados y dependen unos de otros para su correcto funcionamiento. Tanto el sistema cardíaco como el renal están conectados y se ven afectados si el otro sufre algún daño. La mantequilla contiene grasas saturadas, conocidas como trans, que son especialmente perjudiciales.
El exceso de estas grasas afecta la función cardíaca, incrementando la probabilidad de presentar eventos cardíacos. Al presentarse problemas en la función cardíaca, surge también la falla renal, ya que ambos sistemas requieren de un flujo sanguíneo constante. Cafeína. La cafeína está muy presente en diversos alimentos debido a que provoca un estado de excitación y sobreestimulación en el cuerpo. Sin embargo, el flujo sanguíneo se ve aumentado ante esta sobreexcitación, provocando que la sangre choque con mayor fuerza contra el endotelio vascular. Esto genera un incremento de la presión arterial y los riñones deben actuar en exceso para normalizar este parámetro. Cuanto más común sea este consumo, peores serán las consecuencias. Organismos modificados genéticamente. Los organismos modificados genéticamente son comunes en las industrias alimenticias y los productos procesados. Al ser sustancias manipuladas químicamente, parece lógico que su efecto sobre la salud sea nocivo. Estudios en especies animales han confirmado que estos componentes desencadenan fallas renales que afectan ampliamente al cuerpo. Aunque faltan estudios en humanos, es primordial ser precavido y consumir alimentos procesados con prudencia. Cacahuates. Aunque los cacahuates parecen inofensivos, su riqueza en oxalatos puede causar problemas renales en el futuro. Los oxalatos pueden unirse al calcio y formar cálculos en los riñones. Estos cálculos, formados a partir del oxalato de calcio, son comunes en personas con fallas renales. Evitar su consumo es esencial para prevenir formaciones futuras. Vegetales enlatados. Cualquier producto enlatado es mucho menos saludable que los alimentos naturales de los que proviene. Sin embargo, muchas personas no toman en cuenta este hecho y consumen versiones vegetales llenas de aditivos y químicos peligrosos. Estos químicos, a los que se someten los vegetales, provocan la pérdida de sus beneficiosas cualidades. Además, se les añaden grandes cantidades de aditivos sintéticos que generan graves consecuencias sobre el funcionamiento orgánico. No solo es recomendable eliminar estos vegetales enlatados de la dieta, sino que se deben eliminar todos los enlatados en general. Carne de hígado. La carne de hígado es otra fuente de proteína con alto valor nutricional. Sin embargo, el problema con este tipo de carne es la presencia de una sustancia química llamada purina. Cuando existe un exceso de purina en el cuerpo, se induce una elevada producción de ácido úrico. Este ácido es un desecho que se excreta constantemente por la orina, pero cuando se encuentra en exceso, su eliminación se complica. El ácido comienza a cristalizarse y a acumularse en diferentes partes del cuerpo, especialmente en los riñones, formando grandes cálculos renales. Esto no solo ocurre con el hígado, sino también con otros órganos animales. Por esta razón, es necesario reducir al máximo el consumo de este tipo de alimentos, especialmente si ya has presentado problemas o cálculos renales. La función renal y su papel en el bienestar del organismo son de gran relevancia, con una influencia extendida hacia los demás sistemas. Por ello, es necesario cuidar la ingesta de ciertos factores de riesgo que pueden causar un daño irreparable. Cuando se presentan fallas en este sistema, la vida de las personas cambia para siempre, ya que deben empezar a cuidarse de una manera estricta, sometiéndose a tratamientos médicos como la diálisis, que solo intenta ejercer la función de los riñones. La prevención es la base de todo. Preocúpate por tu salud. Si llegaste al final de este video, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos alimentos consumes en grandes cantidades? Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Este contenido es solo informativo y no sustituye el consejo médico profesional. Consulta a un especialista antes de tomar cualquier decisión sobre tu salud.